el pueblo y la convocatoria a elecciones para el 2025. El Consejo Nacional Electoral convocó el día de ayer a elecciones para presidente de la República y 151 asambleístas para el 2025. ¿Podemos esperar algo bueno de estas elecciones? Pienso que no. Estas elecciones serán iguales o peores a las del 2017, 2021 y 2023, que dejaron como resultado los gobiernos y asambleas nacionales fracasados de Lenín Moreno, Guillermo Lasso y Daniel Noboa. ¿Cómo pueden ser diferentes estas elecciones si van con el mismo sistema electoral caduco, con el mismo sistema de partidos políticos degenerados que no son tales y por el contrario son una vergüenza total, despreciados por el 85% de la población? ¿Cómo pueden ser diferentes estas elecciones con los mismos candidatos incapaces y corruptos? Muchos de ellos operadores políticos financiados y controlados por las criminales bandas de narcotraficantes internacionales. ¿Qué cosa buena podemos esperar de estas elecciones 2025 si se realizan con el mismo Consejo Nacional Electoral del fraude, cuestionado y prorrogado por muchos años, con las mismas leyes y reglamentos que legalizaron la farsa y fraude electoral que sufrimos el 2017, 2021, 2023 y que dejaron como resultado los mismos gobiernos fracasados de Rafael Correa, Lenín Moreno, Guillermo Lasso y Daniel Noboa y las mismas asambleas nacionales convertidas en guaridas de asambleístas corruptos, incapaces, repudiados por el 90% de la población ecuatoriana. Es decir, vamos a más de lo mismo de los últimos 17 años y de las elecciones del 2014, 2017, 2021, 2023, y cuyos resultados han sido más de lo mismo: gobiernos corruptos, incapaces y asambleas nacionales convertidas en verdaderos nidos de ratas ligados al narcotráfico internacional. Todos ellos defensores del criminal narcoestado fallido imperante que nos aplasta en un gobierno de inseguridad y crímenes, de desempleo y pobreza masiva y de atraso general del Ecuador. Por esto y más, podemos afirmar responsablemente y seriamente que las elecciones presidenciales del 2025 serán una nueva farsa y un nuevo fraude electoral contra el pueblo, como ya lo fueron las llamadas elecciones del 2017, 2021 y 2023, y que ahora nos traerá más del infierno en que vivimos y por lo cual tenemos que denunciar la naturaleza de estas elecciones y rechazarlas con un contundente triunfo del poderoso voto nulo 2025 que ya se manifiesta en las encuestas de electorales últimas. En las elecciones del 2025 se enfrentan dos posiciones ideológicas y políticas muy claramente definidas: la posición de las oligarquías y su partidocracia corrupta, que sostiene y defiende este narcoestado fallido imperante que nos aplasta. Y por otro lado, la posición política de los hombres y mujeres patriotas y democráticos del pueblo ecuatoriano en general, que aspiramos a terminar
con este viejo y criminal narcoestado fallido y cambiarlo por un nuevo Estado de nueva democracia para el nuevo Ecuador que merecemos. Esas son las dos posiciones que se confrontan en estas elecciones 2025. La posición política de las oligarquías y su partidocracia está representada en los 16 binomios presidenciales anunciados ya y por los 17 partidos y movimientos políticos nacionales y cerca de 300 provinciales, cantonales y parroquiales. Todos esos partidos han gobernado o cogobernado el Ecuador en los últimos 17 años y tienen una sola bandera en común, todos ellos. ¿Cuál es? Defender y mantener el criminal narcoestado fallido que soportamos, cuyo fracaso total está a la vista. Por otra parte está nuestra posición, la posición política del pueblo, de la abrumadora mayoría de ecuatorianos patriotas y demócratas que no pertenecemos a ningún partido de la partidocracia corrupta. La posición política de los que jamás hemos gobernado el Ecuador, de los que no tenemos rabo de paja, de los que queremos terminar con este criminal narcoestado fallido que nos aplasta en la inseguridad y el crimen del narcotráfico internacional, el desempleo masivo y el atraso general del Ecuador. Nuestra limpia bandera política de lucha es cambiar ese narcoestado fallido por un nuevo Estado de nueva democracia para el nuevo Ecuador que merecemos. Compatriotas, todos los partidos de la partidocracia corrupta, todos sin excepción, ya han gobernado el Ecuador o han cogobernado en conjunto con otros partidos en el Ecuador. En la fase electoral de 2025, la vieja dirigencia de la partidocracia corrupta pretende obligarnos a votar otra vez por uno de los 16 binomios presidenciales y sus miles de candidatos a asambleístas. Todos ellos son resultado de públicos y escandalosos amarres y componendas impuestos a dedo o por venta de candidaturas al que más paga en una farsa histriónica de la mal llamada democracia interna de partidos cuyas acciones nos invitan a la burla. Muchos de esos candidatos son los mismos de siempre, que ya lo fueron el 2013, el 2021, el 2027, 17, con la novedad que algunos de ellos se han cambiado de camiseta de un partido a otro o de otro partido por acá. De los 16 binomios presidenciales y sus listas de asambleístas, dos de ellos, Daniel Noboa y Luisa González, son los mismos finalistas del 2023. Es decir, son más de lo mismo de siempre, que no ofrecen nada nuevo. A todos ellos los identifica una misma posición de fondo. No olvidemos, son defensores del criminal narcoestado fallido que es repudiado por el 90% de la población. Solo los diferencia algunos matices ideológicos y políticos en defensa de este Estado. Veamos cuáles son esos matices. Ahí están los candidatos de la corriente ideológica, política y económica del neoliberalismo que ha fracasado rotundamente en el Ecuador y en Latinoamérica. El neoliberalismo de los Noboa, Nebot, Lazo, Lenín Moreno, María Paula Romo, Lucio Gutiérrez, etcétera, que tienen sus candidatos propios. Sus candidatos presidenciales como Daniel Noboa, Henry Kronfle, Jean Topic, Henry Cucalón y otros. Por otro lado están ahí
los candidatos de la corriente ideológica, política y económica del mal llamado socialismo del siglo XXI, luego llamados progresistas y también ahora llamados que ya fracasaron en el Ecuador y América Latina y ahora pues se llaman no sé qué, que tienen que unirse con la derecha nacionalista según ellos. Ellos, los miembros de la banda de delincuentes impunes del correato corrupto, ahora se han quitado la careta de supuestas posiciones izquierdistas con su declarada, con su proclama declarada públicamente de unidad con la derecha nacionalista. Y tienen como su abanderada a la señora Luisa González. Por otro lado, ahí están también los candidatos de minúsculas y desgastadas dirigencias políticas electoreras que se autocalifican de izquierdistas, como las viejas dirigencias de Pachacuti, del Partido Socialista del Ecuatoriano, de Unidad Popular, Democracia Sí y otros, que en las recientes elecciones del 2023, entre todos ellos juntos, apenas recibieron un 4% de la votación, es decir, un 96% de repudio ciudadano. Son una gran variedad de oportunistas, desesperados en la casa de algún puestito burocrático en el criminal narcoestado fallido que nos aplasta para gozar de esos privilegios burocráticos y para ojalá alcanzar el mínimo porcentaje de ley que les permita seguir sobreviviendo como partidos o movimientos políticos legales y aprovecharse así de las migajas del presupuesto del narcoestado fallido. Y por último, hay una gama de otro grupillo de politiqueros descarados y corruptos de menor cuantía que ni siquiera merece la pena nombrarlos. Todos los ecuatorianos tenemos derecho a votar por uno u otro de los 16 binomios de la partidocracia corrupta, pero también tenemos el derecho a no votar por ninguno de ellos, anulando nuestro voto en rechazo a todos ellos, ecuatorianos. Frente a todos los candidatos de la vieja partidocracia corrupta, nosotros, la gran mayoría de ecuatorianos, que no pertenecemos a ninguno de esos partidos políticos corruptos, tenemos nuestra propia propuesta ideológica, política y económica liberadora a la cabeza de nuestro destino. No podemos seguir en el presente de oprobio, en el infierno neoliberal de hoy, del criminal narcoestado fallido que soportamos, de los neoliberales Nebot, Novoa, Lazo, Kronfle, Henry Kronfle, Jan Topic, Henry Cucalón, Lucio Gutiérrez y los demás que están a la vista. No debemos regresar al pasado de corrupción, nunca más volver al infierno de la nefasta banda gobernante de delincuentes prófugos e impunes de Rafael Correa, Luisa González, Jorge Glass y los demás del correato corrupto. A los ecuatorianos nos corresponde avanzar al futuro, hacia un nuevo amanecer, hacia una nueva democracia y hacia el nuevo Ecuador que merecemos, hacia un Ecuador de paz, de seguridad, trabajo y prosperidad, que debe ser el fruto de la unidad, el trabajo y el esfuerzo del propio pueblo ecuatoriano. Hoy, en las elecciones del 2025, tenemos que avanzar al triunfo del voto nulo 2025. Como la única unidad que le conviene al pueblo ecuatoriano es la unidad por el triunfo del voto nulo 2025. Porque si triunfa el voto nulo en las elecciones del 2025, como ya pasó en Calacalí en las elecciones del 2021, y de acuerdo al artículo 147, numeral 3 del Código de la Democracia,
se tiene que declarar la nulidad de las elecciones, con todo su combo de 16 candidatos y miles de candidatos a asambleístas. Y se tiene que proceder de manera inmediata a convocar una asamblea constituyente del pueblo que ponga orden en la patria ultrajada, que derogue la constitución del correato corrupto montada en Montecristi en 2008, que es la base fundamental, la base legal del narcoestado fallido que soportamos. Que elabore una nueva constitución de la República para poder construir juntos, entre todos nosotros, una nueva democracia y el nuevo Ecuador que merecemos. Ese es el camino para salir del viejo narcoestado fallido que nos aplasta y para disfrutar de un nuevo Ecuador de seguridad, paz, trabajo, prosperidad. No hay otro camino, señores. Para ello, tenemos que reunirnos urgente en un gran encuentro nacional de todos los hombres y mujeres democráticos y patriotas, que estemos de acuerdo con el triunfo del voto nulo 2025, para unirnos como un puño, organizarnos fuerte a nivel nacional y avanzar a la construcción de la nueva democracia y del nuevo Ecuador que merecemos. Vamos al triunfo del voto nulo 2025. Muchas gracias.